10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este tercer domingo de Cuaresma, el tema principal de la palabra de Dios es el de la conversión, que en esta Cuaresma viene siempre bien para comprender que estamos llamados a volver a Dios, asumiendo una nueva vida. La conversión inicia por la experiencia de Dios, tal como nos la presenta la primera lectura, tomada del célebre capítulo 3 del libro del Éxodo. No comienza, pues, la conversión como una mera reflexión humana o como una decisión ética venida de nuestra propia luz intelectual. La conversión comienza cuando Dios nos llama, tal como llama a Moisés, desde su fuerza, desde su gloria, desde la zarza ardiente: Moisés, Moisés. Y nosotros somos capaces de responderle: aquí estoy. Sin embargo, en este camino de conversión es importantísimo reconocer nuestra propia pequeñez. No te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Reconocer nuestra propia indignidad, nuestra pequeñez ante Dios, la desproporción entre su gloria y su santidad y nuestra ambigüedad, nuestro pecado, es fundamental para convertirnos. Solamente cuando Abraham reconoce esta pequeñez ante Dios, está listo para recibir la revelación de Dios, la revelación de la misión que Dios le da y del nombre divino que le acredita delante de los israelitas. Queridos amigos, para convertirnos es esencial ponernos delante de este Dios que nos hace arder sin que nos consumamos, que nos enciende el corazón, pero es esencial reconocernos pequeños, quitarnos las sandalias, toda pose, toda apariencia, toda creencia de que ya somos dignos y ponernos delante de Él humildemente para que nos revele la misión para la cual hemos nacido y asimismo nos revele su nombre, su cercanía, su amor, su identidad. La conversión está profundamente ligada, pues, a la misión que hemos recibido de Dios, porque con esta misión podemos comprender efectivamente que si no nos adecuamos al corazón de Cristo, no podremos vivir aquello que Dios nos llama. Lo que Dios le pedía a Moisés era inmenso, desproporcionado para con sus fuerzas. Anda y libera al pueblo de Egipto, un solo hombre. Tenía que tomar conciencia de que era en aquel nombre que le había sido revelado, solamente desde Dios, que él podía llevar a cabo su misión y por eso debía convertirse a él. La conversión, pues, comienza por la experiencia de Dios. Pero la conversión también está marcada por esa humildad, efectivamente, incluso de aquel que está cerca de Dios. La segunda lectura de este domingo de la primera carta a los Corintios termina con esta frase: así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Solo puedo estar en auténtica actitud de conversión cuando no me considero ya acabado, mucho menos intocable por el mal o el pecado. Sabemos que el enemigo está siempre rondando como león rugiente buscando devorarnos y por eso no podemos creernos firmes. Tenemos que asumir toda firmeza de Dios. Pero sin duda es del Evangelio de este domingo de donde tomamos la llamada más profunda a la conversión, con este Evangelio tomado de Lucas 13, del 1 al 9. Este Evangelio tiene dos partes. En primer lugar, inicia con esta esta noticia que le dan a Jesús de la crónica, ¿no?, de aquello que ha sucedido. Lo que ocurre es que le hacen saber o le comentan a Jesús de aquellos galileos que Pilato ha mandado a matar mientras ofrecían sus sacrificios. Literalmente, aquellos galileos cuya sangre Pilato ha mezclado con la de sus sacrificios. O sea, es un asunto de violencia y de dolor grande mientras estaban ofreciendo el sacrificio a Dios. Por lo tanto, probablemente en un momento sagrado, tal vez en el mismo templo, habían sido asesinados, ¿verdad? Mueren cruelmente en manos de Pilato. Es una noticia triste. Y ante esta noticia triste, Jesús pues previene a aquellos que le escuchan
de posiciones erradas. La posición errada típica del tiempo del Señor era pues la de, digamos así, creer que esas cosas malas sucedían por algún pecado personal. Es decir, estaba muy difundida la opinión de que si teníamos una desgracia era porque teníamos alguna culpa, como vemos también en el capítulo 9 de San Juan con el ciego, ¿no? Jesús recuerda que esa ceguera no es por pecado personal o pecado de sus padres. Y por lo tanto era bastante fácil tener la idea de que estos galileos habían caído en alguna culpa personal por su propia culpa y por lo tanto pues estaba como justificada su muerte, ¿no? De manera que culpar de aquella desgracia a aquellos que la vivían era muy común en aquel tiempo. En nuestro tiempo también, muchas veces, delante de las desgracias tomamos posiciones equivocadas o buscamos culpables o inmediatamente, como si fuera mandatorio, comenzamos a dar nuestra opinión. Ha pasado tal cosa en el país o en el mundo y tenemos que dar nuestra opinión urgentemente. Tenemos que decir de quién es la culpa, quién lo hizo mal, cuáles son las cosas que hay que hacer, etc. Sustrayéndonos muchas veces de la verdadera responsabilidad. Y la verdadera responsabilidad frente a estas circunstancias no es la de buscar el culpable y sentirme, por lo tanto, yo inocente. Y esto es lo que Jesús deja claro en el versículo 2. ¿Piensan acaso que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron estas cosas? No les aseguro. Y continúa Jesús diciendo, es más, si no se convierten, todos perecerán de forma semejante. Eanme metanoete, si no se convierten de corazón, el famoso verbo metanoeo, que significa convertirse, cambiar, todos morirán de forma semejante. De esta forma, Jesús nos recuerda que la conversión es un imperativo para todos y que todos tenemos que, ante una desgracia, ante el dolor, ante la muerte, en lugar de buscar culpables, expresar opiniones, pontificar sobre aquello que se debió o no se debió haber hecho, recordar humildemente nuestra pobre fragilidad humana. Y es el mismo Jesús el que trae a colación un segundo caso, el caso de aquellos 18 en Jerusalén sobre los que cayó la torre de Siloé. ¿Piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, se los aseguro. Pero si no se convierten, todos perecerán igualmente. Repite la misma frase, ¿no? Si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Así queda claro que quienes deben convertirse no son solo los galileos, considerados en aquel tiempo como bastante, digamos así, básicos, rudos y pecadores, y muchas veces como paganos incluso. No son solo los galileos, también los que viven en Jerusalén deben convertirse. También nosotros. No deben convertirse solamente los asambleístas o el presidente de la República o tal o cual autoridad. También debemos convertirnos nosotros. Ante las noticias de la actualidad tan duras, ¿no? De la cultura de la muerte que avanza en nuestros países, Ecuador, Colombia y así sucesivamente, no debemos solamente criticar a las autoridades, es decir, tenemos todo el derecho de alzar la voz y hacer notar que está mal. Es más, a veces callamos demasiado. Pero también debemos asumir nuestra responsabilidad. No nos hemos convertido, no hemos profesado claramente nuestra fe, no hemos hecho claramente lo que tenemos que hacer y dicho claramente en qué creemos y quiénes somos. No hemos logrado una educación cristiana verdaderamente profunda de nuestros hijos, de tal manera que estén clarísimos en la defensa de la vida. Nos hemos dormido muchas veces en nuestra fe cristiana. Y bueno, pues si no nos convertimos, pereceremos de manera semejante. Y luego, para completar este llamado a la conversión, el Señor nos regala esta parábola, que es una de las parábolas más sencillas y al mismo tiempo más profundas de todo el Nuevo Testamento. La segunda parte del Evangelio es una parábola. Se nos habla de un hombre que tenía plantado dentro de su viña una higuera. Esperaba frutos, pero no los encontró. Y es interesante porque la higuera está plantada dentro de la viña. Es
Es decir, no está en su lugar propio, en el lugar que propiamente le corresponde, sino que se encuentra en una viña. A pesar de no estar en el lugar propio, sí se le ha dado una oportunidad. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque si no tenemos esto claro, si no tenemos claro que el Señor nos ha dado una oportunidad, que no la merecemos, que no es que por título propio estamos en el pueblo de Dios, ¿no? Pertenecemos todos en cierto modo a los gentiles, ¿no? Que no fueron llamados al inicio, sino que fueron aceptados en el pueblo de Dios. Somos esta higuera que está en una viña. Bueno, fue a buscar fruto y no los encontró. Y entonces dice el dueño de la viña al viñador, aquel que cuida la viña: mira, hace 3 años que vengo ya a recolectar frutos de esta higuera sin encontrar. Córtala. ¿Para qué va a seguir ocupando la tierra en vano? Recuerda este aspecto de la parábola, que la razón por la que existe la higuera es para dar frutos. El sentido de la higuera es dar frutos. Y el sentido de nuestro llamado a la vida cristiana es justamente el de dar frutos de santidad, dar frutos de conversión. Esta idea de dar frutos no es nueva en el Evangelio de Lucas. Ya lo habíamos encontrado desde la predicación de Juan Bautista, ¿no? Preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas, todo valle será rellenado, toda colina será levantada. Y luego decía a las muchedumbres, ¿no? Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que va a venir? Una idea parecida, ¿no? ¿Quién les ha enseñado que los culpables son los demás? Den por tanto, Lucas 3:8, den por tanto frutos dignos o propios de conversión. Den por tanto frutos propios de conversión. Es importantísimo, ¿verdad? Frutos, carpus axius tes metanoias, Lucas 3:8. Frutos que tengan que ver con la conversión. Si no nos convertimos, si no damos frutos, entonces no tenemos un lugar verdaderamente en el reino de Dios. Pero es interesante cómo el dueño de la viña insiste, ¿no? Son 3 años, durante 3 ocasiones, 3, este número que indica muchas veces, durante 3 veces ella ha venido a recolectar frutos. ¿Cuántos años el Señor ha esperado que demos frutos de conversión? ¿Hace cuántos años fue nuestra primera llamada al cristianismo? ¿Hace cuánto tiempo que venimos siendo tibios y no buscamos realmente cambiar de vida? Córtala pues, ekopson, córtala pues. ¿Para qué va a ocupar la tierra katargei inútilmente, de vacío, sin razón? Me parece que es una frase que podemos leer en primera persona, ¿no? Si no doy frutos de conversión, ocupo la tierra inútilmente. Vivo en esta tierra inútilmente. Pero la parábola da un giro precioso en sentido de la misericordia de Dios. Este evangelio me parece que es uno de los que mejor conjuga misericordia y justicia, porque el viñador, que representa sin duda a Jesús, se dirige con un amor inmenso al dueño de la viña. Señor, déjala todavía o también este año. Kyrie, Señor, afes auten, déjala un año más. El verbo fiemi, afes, es un verbo bien interesante porque significa así dejar, pero también es el verbo que se utiliza para el perdón. El verbo fiemi se utiliza también para el perdón de las culpas. Entonces, claro, cuando Jesús dice, cuando el viñador que representa a Jesús dice, déjala un año más, perdónala aún un año más, alarga tu misericordia durante un año más. Hasta que eos, ¿verdad? Esta partícula, ¿verdad? Esta preposición que indica hasta, una condición temporal, hasta que yo cabe a su alrededor,
y le ponga abono. O sea, el viñador que cuida más especialmente de esta higuera, cava a su alrededor, ¿para qué? Para que el agua pues como que quede más allí y penetre, cava a su alrededor, le pondré abono, o sea, la voy a cuidar especialmente durante un año más. Déjala un tiempo más y si no da fruto luego la cortas. Y la Cuaresma es esto, ¿no? Este tiempo de gracia, este tiempo extra, digamos así, de conversión que no merecemos, pero que el Señor nos da. Tiempo en el que Jesús trabaja humilde, paciente, perseverantemente en nosotros, poniéndonos, digamos así, cada cosa que necesitamos para convertirnos. Pero no desaprovechemos este tiempo, porque si no damos frutos de conversión, nuestra muerte será aquel corte, ¿no? El día que el Señor nos llame será aquel corte, el momento en el que entraremos a la vida eterna tal como hemos vivido en el último momento de nuestra vida. Por eso, pues, preparemos nuestro corazón, demos frutos de conversión. Sabemos que no estamos solos, que la parte más importante la hace Jesús. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos cuida como el viñador cuida esta higuera. Dejémonos cuidar por Él, dejémonos transformar por Él y demos frutos dignos de conversión hoy y siempre. Que Dios los bendiga.